¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Qué gusto de saludarlos a través de las señales de CTV. Gracias por estar en sintonía de este prestigiado canal de televisión. Soy Edgardo Rodríguez. Esta noche y este día tan importante empezamos un nuevo espacio, Los Analistas. Un espacio para analizar, para debatir sobre la realidad nacional y también sobre la realidad internacional. Inmediatamente presento a los analistas que nos van a acompañar y vamos a estar permanentemente llegando hacia ustedes. Presento a la ingeniera Dilcia Galo. ¿Qué tal, Dilcia? Buenas noches. Señor ¿Qué tal? Rodríguez, buenas noches. Filadelfo Martínez, ¿qué tal? Un placer. ¿Qué tal? Buenas noches. Para mí, Edgardo, es un motivo de profunda alegría estar aquí e interactuar contigo y con Dilcia en un programa que yo espero sea de lo mejor. Muy bien, estos son los analistas, la ingeniera Dilcia Galo, el licenciado Filadelfo Martínez y su servidor Edgardo Rodríguez. Esperamos sea de satisfacción y de interés para ustedes este espacio. Muy bien, vamos a comenzar, como lo vamos a hacer en estos programas, con un vistazo internacional de lo que ha sucedido, lo más importante que ha sucedido en esta semana que está terminando, pues, en el plano internacional. En primer lugar, Cataluña, España, esta región española que no termina de dar de qué hablar. Esta semana, pues, nuevamente no se ha podido elegir presidente, pese a que se fueron a elecciones. Hay un proceso judicial contra Carles Puigdemont, que es el que los catalanes quisieran tener de presidente. Vemos en el caso de España y de Cataluña realmente una situación desde el punto de vista de derecho, desde el punto de vista político, un entrampamiento, si se puede decir, sobre esta situación. José, ¿cómo ves el caso de Cataluña? Una lección de política y de derecho realmente que tiene al mundo entero, digamos, dándole seguimiento a este asunto. Pero una lección de lo que no se debe hacer. Uno cuando analiza la política de países de América Latina, a veces la baja estima que tenemos, y creemos que aquí solo puede ocurrir, pero lo de España y Cataluña es sorprendente. Es sorprendente el hecho de que, no hay posibilidades por ahora de constituir un nuevo gobierno en Cataluña. Puigdemont está desde Bruselas. Estaba leyendo que vía Skype, apelando a los recursos tecnológicos, pero no logra concertar las fuerzas políticas necesarias para obtener sus objetivos políticos. Al final, fíjate que, y Dilcia también, mi impresión es que Rajoy está mostrando mayor habilidad política para mover los hilos. Cataluña no logra, el proyecto de Cataluña Independiente no logra respaldo en los países de la Unión Europea, aunque se elija un nuevo gobierno. El tema de respaldo, que es clave para que esta autonomía española logre su independencia. Entonces, muy complicado, muchas lecciones de cómo no se debe hacer política, la incapacidad para dialogar. Pese a la Europa, la civilizada, la democracia, digamos, sólida europea, La alta cultura nos sigue diciendo de que, bueno, también ahí se cuecen habas, también en España. Dilcia, ¿cómo ves este asunto de Cataluña, de España, que no pueden elegir presidente? Puigdemont tiene un proceso judicial, si pone un pie en España lo meten preso, pero los catalanes lo quieren de presidente. ¿Qué lecciones, qué lectura, cómo ves tú ese relajito de España? Veo que cuando un pueblo quiere a alguien y lo decide, tiene tambaleando una estabilidad en un país, pero también se violó la Constitución. Las autoridades pertinentes no han dejado que eso suceda porque están cuidando que las leyes se mantengan. Sin embargo, mientras no exista o nazca o renazca un líder que ellos puedan imponer, no lo van a poder hacer, porque la gente quiere que él regrese y se van a tener que buscar los mecanismos y el diálogo correspondiente para poder llegar a acuerdos. Así estamos. Así es, el diálogo. Y el diálogo y esa es la lección, ¿verdad? Que también la vamos a ver más adelante para el caso de Honduras. Y rápidamente el otro tema que también tiene que ver con la escena internacional, pero que toca a Honduras,
es esta declaración que dio el secretario de Estado Rex Tillerson en una rueda de prensa y una reunión esta semana, y dio una declaración contundente. Dijo que había visto Estados Unidos de manera justa el proceso electoral en Honduras y que por eso Estados Unidos avaló el resultado del proceso electoral, y además dijo: no comparen a Honduras con Venezuela, son dos realidades políticas, dos procesos totalmente distintos. Un espaldarazo muy importante que ya lo había dado Estados Unidos en las semanas posteriores al 26 de noviembre, pero que el señor Rex Tillerson, el secretario de Estado, ha ratificado y dicho: seguimos de cerca la situación en Honduras y fue un proceso justo, y por tanto avalamos los resultados del 26 de noviembre. Sin duda alguna, Dilcia, ese es un espaldarazo importante. Es un espaldarazo importante, pero vuelvo y hago cuando el pueblo tiene que apoyar esas decisiones, tiene que estar de acuerdo, tiene que estar claro de lo que se está haciendo. Entonces aquí tenemos que, y volvemos al tema del diálogo, y el diálogo se trata de escuchar, se trata de venir y pues llegar a acuerdos para poder encontrar el respaldarazo. O sea, ya tiene el respaldarazo del gobierno actual. O sea, lo que tenemos que hacer para llegar a la gobernabilidad, ¿qué es? Tenemos que lograr que ese diálogo lograr satisfacer a las partes. Así es. Estas declaraciones de Tillerson creo que las dio en la Universidad de Texas en una conferencia previa a, entiendo que es su primera visita por siete países de América Latina, sí, México, Argentina, Perú, Colombia y finalmente Jamaica visita a Tillerson. Y es interesante porque ¿cuál es la lectura de esta visita de Tillerson? En primer lugar, la visión que tiene el imperio de nosotros, ¿verdad? Es decir, mira, va a México y en México se reúne con los embajadores de todos los países de la región centroamericana, es decir, Estados Unidos, y en eso los comentarios que yo estaba escuchando hoy de la prensa internacional es que Estados Unidos nos ve ahora no tanto como una región geográfica, sino como una región donde deben imperar los valores, ¿verdad?, de la democracia norteamericana. Entonces esta gira de Tillerson está motivada por el tema de la democracia. Este año 2018 tenemos elecciones en México, que probablemente, bueno, como siempre en México, ¿verdad?, se cree que Manuel López Obrador va a ganar las elecciones, pero también el caso de Brasil con Lula, que es una, hay elecciones en Venezuela, en Costa Rica, Cuba y Colombia también. Entonces, es un viaje realmente importante y por lo tanto son importantes en el marco en que Tillerson da estas declaraciones, porque da a conocer cuál es la visión que tiene Estados Unidos, que está siendo muy cuestionado porque apoya las elecciones en Honduras, pero tiene una crítica muy fuerte hacia las elecciones en Venezuela. ¿Qué dices tú? Venezuela no es Honduras desde el punto de vista de los procesos electorales. Te digo porque alguna gente en Honduras, pues que sabemos que no está con los resultados que se dieron el 26 de noviembre, pues alaban la situación en Venezuela. El secretario de Estado dice: no comparen Venezuela con Honduras. ¿Qué lectura le das a eso? Bueno, esto que te decía, desde la visión norteamericana, porque es que el gran discurso, y sobre todo, acuérdate, este famoso encuentro que tuvo la canciller de Honduras con la canciller venezolana, donde la canciller venezolana le señaló muy puntualmente una debilidad, pero viene Tillerson y te dice: no, para nosotros, pese a las denuncias de irregularidades que hay en Honduras, el proceso se ajusta y no en Venezuela, ¿verdad? Que Venezuela te rechaza, por ejemplo, la observación de... No existe la observación internacional, ¿verdad? Pero además no solo eso, la oposición política en Venezuela no participa en las condiciones en que participa aquí en Honduras. No Entonces, hay las condiciones, es el esquema norteamericano de cómo deben ser estos procesos, y yo no estoy diciendo si ese esquema es bueno o no, pero lo que estamos viendo aquí es eso, y finalmente lo que quiero es, en esa lógica, ha quedado claro con esta visita de Tillerson que también los temas para Estados Unidos siguen siendo los de siempre, el tema de la economía, el tema de la seguridad y el tema de la migración. Y sobre eso es que Estados Unidos basa estas definiciones y apreciaciones sobre la democracia en el continente. Así es que importante espaldarazo que da el secretario Tillerson, aunque algunos han de decir Estados Unidos tiene un doble rasero sobre la situación de Honduras, Venezuela, pero
quieras o no, es importante esta declaración del secretario de Estado Tillerson. Vamos a cambiar de tema en el programa Los Analistas con José Filadelfo Martínez, Dilcia Galo y su servidor Edgardo Rodríguez. Estamos inaugurando este nuevo espacio acá en CTV, el programa Los Analistas. Vamos a cambiar de tema, vamos a ocuparnos ahora de la agenda nacional. Vamos a tocar un tema muy sensitivo para todos los hondureños, pero especialmente para el género femenino. En esta semana que ya terminó, ha habido varios femicidios, asesinatos de mujeres por sus parejas, sumamente lamentable, que ha despertado la sensibilidad de la opinión pública, ha puesto nuevamente el tema en la opinión pública, en el debate de los medios de comunicación, los femicidios. ¿Qué pasa en la sociedad hondureña? Esta pérdida de valores, esta agresión hacia las mujeres, este asesinato que se hace por sus parejas a mujeres viviendo pues haciendo vida marital o casadas, etcétera, pero que vemos con recurrencia la violencia contra las mujeres y los femicidios. El asesinato a mujeres ha despertado pues el rechazo lógicamente de los hondureños, pero más allá de eso tenemos que ver las causas. ¿Qué está pasando en la vida en pareja, en las familias, en las autoridades? Como mujer, Dilcia Galo, ¿cómo ves este fenómeno del alza de los femicidios en Honduras? La verdad causa tristeza porque a pesar de que se han aprobado un montón de leyes, la mujer sigue desprotegida. Y hay situaciones, o por ejemplo, el caso de la señora que el esposo la mató en San Pedro Sula, ella fue a poner la denuncia, Edgardo, y no se le dio protección, no hubo una autoridad que obligara al hombre a salir de su casa y prevenir que pasara una acción, porque eso lo puso más agresivo. Otro punto, y te lo digo por experiencia personal, yo tenía una empleada que había sido golpeada 3 veces por el esposo, de Talanga, fue a poner la denuncia y el hombre no llegaba. ¿Y cuál era la acción? Ella tenía que andar detrás viendo cómo lo localizaba, pero nunca tuvo un apoyo real. Entonces no tenemos un esquema de seguridad para las mujeres que están siendo violentadas en sus derechos. Y la otra razón, que las mujeres lo denuncian, el hombre lo meten preso y después la misma mujer, porque no tiene la capacidad económica para poder percibir va y pide que lo liberen. Va y pide que lo liberen. Entonces, ¿a dónde está la protección hacia la mujer? Y eso viene un comportamiento, o sea, viene primero el insulto, la violencia psicológica que le hacen hacia la mujer. Y la mujer va permitiendo y es permisiva por la misma forma de que no tiene cómo sustentar el alimento ni para ella ni para su familia. El caso de la pobreza, las mujeres tienen menos probabilidad de acceso al trabajo, más si no son preparadas. Bueno, de hecho, ahorita hay muchas personas. Mi empleada actual es perito mercantil y no haya trabajo. Entonces, no hay la posibilidad de acceso. ¿Por qué? Porque no tienen tampoco la oportunidad de una preparación. Entonces, buscan una persona que les sustente y que las mantenga. Un montón de, y se supeditan por la necesidad económica. José, ¿qué otras variables podemos acotar en este caso de los femicidios o el maltrato físico y psicológico a la mujer por su pareja? Porque estamos hablando de la vida en pareja. Sabemos que hay otros ámbitos donde también se ejerce violencia contra la mujer, en el ámbito laboral, en los centros educativos, los acosos, en la calle, etcétera. Claro. Pero estamos hablando del tema de los femicidios por las parejas, que se ha estado en el debate en estos días. Decía Dilcia el tema de la autoridad que no actúa con la premura, con los cuidados, la falta de repente de campañas de educación, el tema de la pobreza, el tema de la falta de empleo que hace que la mujer dependa de su pareja y que aunque la lastime o que la agreda, siempre está ahí, ¿verdad? ¿Qué más podemos agregar a este diagnóstico, a este escenario, José, que es realmente preocupante? Fíjense, Ricardo y Dilcia y amigos televidentes. Que no estás de acuerdo. Ya esperaba yo que dijeran, no estoy de acuerdo con todo lo que dijeron. El debate que yo sostenía con mis amigos jóvenes es que me dicen, sí, pero es que, y de hecho yo soy el de más edad de los 3, ¿verdad? Yo creí que iba a decir el más joven. El de más edad de los 3. Entonces, pero yo veo esto de manera positiva. Es decir, que cuando yo era joven, el tema de violencia doméstica sencillamente no existía. Pero sí existía la violencia doméstica. No se hablaba de eso. No se reconocía como
como como un problema de la sociedad. O sea, se veía normal que el marido de repente le diera un... no, y déjela, porque eso sí decía la gente. Él es el marido, y punto. Y en el problema de mujer y hombre usted no se meta. Entonces, hemos llegado a un tema de que ahora en la escuela, y yo quiero decirlo porque soy optimista, es decir, es un éxito de las organizaciones feministas de haber puesto en el debate público el que eso es un pecado, ¿verdad? Y que debe ser social, ilegal y penalmente condenado, la violencia doméstica. Igual pasa con los femicidios. El femicidio no comenzó ayer. Ya tenemos, creo que unos 5 o 6 años que las organizaciones feministas nos vienen diciendo el tema de los femicidios, y creo que hoy ya estamos llegando al punto en que todos aceptamos que el femicidio, definido como el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer, y que está basado, porque es que tiene características, ¿verdad? La hazaña, el odio y el profundo desprecio con que se hace. No todos los asesinatos hay que verlos como femicidio, ¿verdad? Sino que tienen estas características. Y es interesante porque los datos del observatorio de la universidad dice que en el 2017 hubo una reducción de los femicidios del 20%, aunque reconoce que a la vez hay un 42% de los femicidios que ni siquiera sabemos cuáles son las causas. Es decir, todavía desde el punto de vista de las instituciones públicas no se han logrado sensibilizar sobre la importancia de profundizar dónde están las causas de esto, que está originado ajuste de cuentas, la violencia intrafamiliar, pero sin duda ahí hay algo que podemos profundizar, pero yo lo miro positivo, no estoy diciendo que maten a la mujer positivo, sino el hecho de que tomemos conciencia. Que debatamos. Pero yo creo que, porque en esto no nos vamos a pelear con Dilcia, por suerte, ¿verdad, Dilcia? No nos vamos a pelear, sino más bien cómo hacemos que programas como este contribuyan a sensibilizar mucho más, sobre todo a la autoridad, sobre la necesidad de políticas públicas más efectivas en contra de los femicidios. No, pero es que hay algo que yo estoy en contra. O sea, mi empleada me decía, 2 he tenido el caso. Doña Dilcia dice que siempre tiene de referente a la empleada. Sí, no, tiene es que el tipo ahí. La mujer, están esperando que la mujer vaya golpeada, que con el ojo morado, para poder tomar una acción. No puede ser. A eso me refería cuando decía que la autoridad, en el caso de la señora de San Pedro, por ejemplo, que ella puso la denuncia y un día después la mató. O sea, debe haber mecanismos de alerta temprana. Estamos de acuerdo. ¿Verdad? Es decir, que cuando una mujer va a una posta, va al Ministerio Público o a cualquier instancia legal del Estado a poner una denuncia es porque va precedida de una serie de condiciones que la llevan a poner en alerta a la autoridad. Entonces tiene que haber, aquí la autoridad... Tiene que asumir el reto. Tiene que haber, como te digo, mecanismos de alerta temprana, ¿verdad? Y que las autoridades actúen más rápidamente. Deben de haber más campañas de sensibilización, de educación. La cultura, no hemos hablado de la cultura machista, todavía prevaleciente, especialmente en el interior del país. Es decir, pues hay una serie de variables en este asunto de la violencia contra la mujer y los femicidios, y también está la categoría de feminicidios, que según escuchaba era los homicidios contra mujeres que no se investigan, decía una feminista, daba esa definición. Es decir, pues toda esta condición, esta problemática, como decía José, se ha visibilizado. Qué bueno por eso, porque se ha visibilizado y porque pues estamos debatiendo de esto, pero como Estado hay que revisar las políticas, como sociedad también, y también, ¿por qué no decirlo? Como medios de comunicación debemos de sensibilizar, educar, contribuir a educar a la ciudadanía para que esto no suceda, ¿verdad? Muy bien. Pero Edgar, solo una observación, ¿no deberían de dejar que saquen a los hombres de la cárcel? Yo creo que merecen un castigo. Es que yo creo que el que no sufre y no vive... Pero acordate que muchas mujeres van a sacarlos de la cárcel. No, por eso, pero es que a las mujeres no deberían de permitir. Porque en un momento de debilidad sentimental, mira cómo me está viendo. En un momento de debilidad o necesidad económica, la mujer por eso lo saca. No porque realmente le perdone, sino porque, oígame, ¿cómo voy a comer ahora? Entonces, el Estado tiene que dar una alternativa para que esta mujer y su familia pueda tener el sustento, pero que el hombre se quede, el tiempo que se considere para que por lo menos recapacite. Pero a veces no se les da el tiempo de recapacitar y siguen lastimando. La asistencia también psicológica a esa pareja. Y a los hijos. Claro, a todo el contexto familiar.
Se tienen que tomar medidas, es definitivo, ¿verdad? Porque ahí estamos todavía dando vueltas en círculo en este tema, que es un tema que va al alza, lamentablemente, y que debemos de ponerle más atención. Muy bien, estamos en el programa Los Analistas, inaugurando este espacio en CITV. Gracias por su sintonía. Estamos 3 analistas, la ingeniera Dilcia Galo, mi amigo José Filadelfo Martínez y quien les habla, Edgardo Rodríguez. En este espacio vamos a estar todos los domingos a esta hora de 9 a 10 de la noche, con repetición los lunes a las 7 de la mañana, siempre en la señal de CITV. Vamos a marcar nuestra primera pausa. Usted no nos cambie, una breve pausa, ya regresamos. Llenando de emoción tu corazón. Sí. Siempre hay algo que ver para sentir como nunca. Es parte de tu vida, estamos junto a ti. Sí. Entregamos lo mejor Para tu diversión. Somos hoy tu alegría porque tú eres CITV. Esta y todas las mañanas usted tiene una cita médica en este su canal con la doctora CITV. Haga sus consultas, reciba consejos médicos, chequee su salud, encuentre la solución a sus enfermedades. Les espero todos los días de 9 a 10 de la mañana. Por CITV, el canal de mayor crecimiento en Honduras. La mejor consulta para tu salud. Gracias por continuar en sintonía de Los Analistas, este nuevo espacio de análisis y comentarios en su canal CITV. Bueno, vamos a tocar otro tema muy importante que esta semana que viene va a estar en la agenda informativa en Honduras. Vienen 2 misiones. Viene la misión avanzada de Naciones Unidas para explorar, a ver si Naciones Unidas se mete a este tema del mediar en el diálogo nacional tan importante, que después de la crisis postelectoral necesitamos los hondureños sentarnos, las distintas fuerzas políticas, sociales y económicas, a recomponer este escenario nacional. Entonces viene la avanzada de Naciones Unidas. A partir de ahí, Naciones Unidas pues va a decir si se mete a apoyarnos y a proponer algunos posibles candidatos. Pero también viene el representante del secretario general de la OEA, el señor Álvaro Colom. Viene en otro tema. Se quiso confundir esta cuestión de que Colom venía también al tema del diálogo o a reformas políticas electorales. No, Colom viene a limar asperezas entre el gobierno de Honduras, el presidente Hernández, con la OEA y con la MAXI, que a raíz de las denuncias que hizo la MAXI por la aprobación a todas luces incorrecta que hizo el Congreso Nacional de las reformas al presupuesto, donde pues prácticamente se le dio largas y se abrió la puerta para la impunidad a posibles casos de corrupción en los manejos de los fondos departamentales en el Congreso Nacional. Eso generó fricciones entre la MAXI y el gobierno, especialmente el presidente Hernández. Vienen entonces 2 misiones esta semana, de Naciones Unidas y de la OEA, temas separados, pero que al final tienen que ver con la gobernabilidad en Honduras. Filadelfo, tu apreciación de estas 2 misiones para esta semana. Pero no viene Tom Cruise, ¿verdad? Lástima. Se hubiera puesto muy alegre mi amiga Dilcia si hubiera venido Tom Cruise. Yo lo veo como misión imposible. Ah, míralo, ¿no? No, ahí estamos de acuerdo. Sí. Misión imposible lo del diálogo. Bueno, eso vamos a ver, si es posible o no es posible. Bueno, es una noticia también alentadora que finalmente el país esté llegando, cuando todavía no hay un consenso, digamos, entre todas las partes, sobre la necesidad de acudir a la mediación internacional. El problema es tan complejo que mira las declaraciones del expresidente guatemalteco Álvaro Colom generaron un gran debate aquí, porque el hombre o no estaba bien informado o tanteó el terreno. Yo lo veo de esa manera, porque el hombre dijo, no, yo voy a Honduras a hablar de reformas electorales y de fortalecimiento democrático, cuando ese es uno de los temas que mayores
roces provoca a nivel de este diálogo. Y yo quiero, porque a mí me gusta el tema de los conceptos, el diálogo ya existe, aunque no estén las partes reunidas en una mesa, pero el hecho de que cada quien plantee cuáles son sus aprehensiones, cuáles son sus propuestas, significa que hay un diálogo y que el mecanismo, ¿verdad? Como diálogo, que significa ya un diálogo para la búsqueda de soluciones, va a llegar cuando las partes terminen de clarificar que esta es la única o la vía más expedita para resolver una crisis. Lo que es evidente y cuesta decirlo, sobre todo cuesta asimilarlo, que hay una parte que no va a lograr sus propósitos por la fuerza, ¿ah? Porque hay una parte, y creo que están planificando para este fin de semana actividades en San Pedro Sula, pero a nivel internacional hay un presidente que está reconocido, ¿verdad? Pero, Filadelfo, yo tengo una curiosidad, tal vez ustedes me ayudan a salir de esto. Estamos trayendo extranjeros para resolver un problema de país, pero Salvador Narrala en la última reunión con el COEP fue claro y dijo, si no tocamos el tema de las últimas elecciones y reformas electorales, ¿para qué nos vamos a sentar? A mí no me interesa salud, educación, empleo, yo no tengo que ver con ningún problema de Honduras, el único problema que me interesa. Entonces, quiero que me expliquen qué va a ser la diferencia, un facilitador, un intermediario extranjero, que no podemos resolver nosotros. Pero fue el mismo Salvador que pidió, acuérdate, y él se reivindica que fue el primero que pidió la mediación de Naciones Unidas. Desde ese punto de vista es positivo. Fíjate que tanto el señor Luis Zelaya, todos coinciden. Es interesante que todos coinciden en pedirle a Naciones Unidas. Lo mismo el presidente Hernández dijo, bueno, perfecto, entonces mandó la carta a Naciones Unidas. Ahora, te comento. Todos se pelean con la OEA. Y si exponen lo mismo, sí, y si le exponen lo mismo la OEA. No, es que la OEA va por otro lado. Aquí perdón, la ONU, perdón, han tenido tensiones con la OEA, todos. Sí, o sea, todos rechazan la OEA. Estamos de acuerdo. Y todos aceptan a Naciones Unidas. Ahora, tu punto es el tema político electoral que dice Narrala. Tiene razón, es que mira, todos van a poner sus puntos ahí en la mesa. O sea, el señor Luis Zelaya quiere la segunda vuelta. El señor Narrala que se revise las elecciones y si es posible se repita. Bueno, y el presidente Hernández también sentarse con ellos para conciliar y ver qué reformas político-electorales necesita el país. A mí me parece que lo interesante de esto es el avance, el decir, bueno, perfecto, traigamos... ¿Por qué extranjero? Porque ellos, la oposición, especialmente Narrala, Luis Zelaya y... La oposición, y Mel, pero ellos tres desconocen al presidente Hernández. Entonces, ellos no quieren que sea él el interlocutor en un diálogo. Entonces, por eso la importancia de la mediación, o sea, que venga un tercero a facilitar el diálogo, a sentar las partes. Una vez que se sienten, cada quien va a exponer sus condiciones, sus puntos, y bueno, ahí es donde ahí es donde tiene la habilidad del facilitador, porque se habla de gente, tiene que venir gente, expertos, correcto, gente que ha estado, expertos y expertas que hayan estado en grandes conflictos, que ya saben que va a haber momentos de tensión, que van a haber momentos de estancamiento en el diálogo, que van a haber posiciones cerradas y cómo ir generando esa dinámica para que vaya fluyendo el diálogo. Así veo yo pero de todas maneras, Ricardo, también se ha planteado que hay dos momentos del diálogo. El diálogo que resuelve la controversia, el conflicto político que tenemos ahora, ¿verdad? Pero luego está, todo el mundo coincide en que hay una crisis que debe aprovecharse y es para dialogar sobre otros temas. Esa es mi postura. ¿Y sabes lo que dice Luis Zelaya en una declaración? Dijo, no hombre, si aquí está claro, aquí el único problema es político-electoral. Solo te interrumpo para decirte eso, porque yo estoy con tu tesis. No, Edgardo, es que el problema es político-electoral. Únicamente. O sea, ¿qué vamos a discutir? Problemas sociales, problemas de educación, problemas de empleo. Está el nuevo programa del gobierno. El problema no es ese. El problema es político-electoral. Narrala ha dicho claro. ¿No coincido con el programa de gobierno? No, espéreme, porque ahorita estamos con el tema del... el problema para la gobernabilidad es que la oposición está haciendo relajo, porque no reconocen al presidente Juan Orlando Hernández. Y el gobierno también está haciendo relajo. Pero el problema,
Que no vamos a llevar a un No, diálogo, por vamos a traer favor. gente de afuera para tratar problemas solo es electoral. Quien crea instituciones como el Tribunal Superior de Cuentas que nos presentan unos resultados que generan un conflicto es el gobierno, por favor, ¿verdad? No, el gobierno y la oposición. ¿La oposición qué papel jugaba ahí? No, ¿dónde estaba la oposición cuando se crearon todas esas instituciones? Bueno, es que quienes se repartieron el Tribunal Supremo Electoral fueron el Partido Hay el tres Partido partidos. Nacional, Tres partidos, Y libre. el ajá. Partido Nacional. Y libre. No. ¿El Tribunal de Cuentas? No, el Tribunal Supremo Electoral. Electoral, Perdón, claro. estamos Ajá. hablando del Tribunal Supremo Electoral. Perdón. Entonces yo creo que, porque para mí el programa es analistas, tenemos que buscar los puntos intermedios. Y entonces yo leo y yo coincido. A ver, Ricardo, y por eso insisto. Para mí el diálogo está, las partes están planteando sus puntos de vista todavía fuera de la mesa, ¿verdad? Pero están ahí planteándolos y ahora necesitamos que ese experto nos ayude a ver cómo acerca eso. Pero hay otros actores, no necesariamente políticos partidarios, pero que son políticos también, que dicen, pero además de eso hay que discutir, porque tras el joven que ha estado tirando piedras en las calles, no solo hay el anti-joven, hay una inconformidad social que si no se ve, creo que estaríamos cometiendo un grave error. Sí, pero yo no estoy de acuerdo. Para mí el único tema. El único a tratar, el político electoral. electoral. Lo demás son problemas que tiene que manejar el gobierno, obviamente. Tiene que haber participación, pero ya todos han gobernado y no han hecho nada. O sea, el problema de empleo, ¿hace cuánto se arrastra? El problema del seguro social, ¿hace cuánto se arrastra? No, el problema que tenemos ahorita para gobernabilidad y que nos dejen trabajar tranquilos es problema político electoral. De acuerdo, es un problema político electoral lo que, digamos, catapultó, digamos, la crisis. Pero, yo siempre he dicho, Dilcia, la política es el reflejo del resto de fenómenos que suceden en la sociedad. Si tenemos crisis político, electoral, institucional, es porque en la base de la sociedad tenemos problemas, en el área económica, en el área social, etcétera. Bueno, vamos a... Yo tengo una pregunta, no, tienen que sacarme la duda. Ajá. ¿Por qué esperaron las elecciones y no se manifestaron cuando se aprobó que el presidente actual podía ir a elecciones nuevamente? Yo no soy de la oposición para respondérsela. No, me explico. No, Sí. Todo el mundo, entonces, esa es la pregunta que todo el mundo se hace. No, ¿Por qué entonces- fueron a unas elecciones si estaban en entonces, contra de la reelección? Edgardo, entonces no Pero es sí, problema pero sí, yo se no la es- devolvería. No, pero ¿Por no qué son debemos problemas dejar? sociales los que está generando esto, es electoral. Los relajos vinieron después de las elecciones, no porque había hambre, no porque no había empleo, eso no es cierto. Lo que ocasionó todo este desastre fueron las elecciones, pero aquí nadie andaba marchando porque no hay empleo, o porque no la tienen, no hay medicina, o porque no tienen Pero la crisis acceso a está educación. sustentada en eso. No, sí, pero eso no ocasionó nada. O sea, fueron las elecciones. Eso es Estamos su de acuerdo, visión. estamos de acuerdo. Es- Sí, es- no, pero es interesante la visión de Dilcia que fueron capaces las fuerzas de oposición de movilizarse semanas enteras, meses, No. por el tema del resultado, pero Pens- no así por la falta de medicinas en los hospitales, Exactamente. no así por el desempleo, no así por la inseguridad. Interesante. O sea, que Ah, no les ese es un interesaba. tema, es un No, tema es para un interesante, no programa, les sí, interesaba, claro. les interesaba ganar. Claro. Eso era todo, el Claro. interés. Bueno, por cuestiones de tiempo vamos a seguir con este tema quizás en otro momento, porque tenemos que priorizar aquí también los temas, ¿verdad? Te veo que no son los analistas, vas a tener que moderar también. ¿verdad? Sí, no, sí, definitivamente. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos al siguiente tema porque estamos empezando, ¿verdad? Apenas la primera semana del gobierno, de la segunda parte del gobierno del presidente Juan Orlando. Las prioridades, ¿cómo ven ustedes las prioridades? Si ustedes me preguntan a mí, porque yo también tengo que jugar el papel de analista, yo le apostaría, además de los programas que ya viene desarrollando y las prioridades de seguridad, generación de empleo, turismo, Plan 2020, infraestructura, la concepción esta del Centro Logístico Internacional, al cual es una idea a la cual yo me adhiero, pero además de eso, de darle continuidad a esos programas que ya tenía el presidente Hernández, para mí salud y educación deben ser torales. Y déjenme decirles que ya hicieron la presentación, el nuevo ministro, la nueva estrategia, la nueva visión, que es una visión como de 10 años, y ya hubo la primera firma de un convenio con, si no me equivoco, con el BID, son 60 millones de dólares para apoyar la educación. Hay una serie de cosas, se van a remodelar más de 600 centros educativos. Es decir, pues veo que hay una apuesta. Y la otra cosa que tengo que decir es que el presidente Hernández se va a poner al frente de lo que es levantar nuevamente la educación en Honduras. Pero también hay que entrarle al tema de la salud. Yo decía,
Así como se hizo una reingeniería en tiempos del ministro Escoto en educación, se tiene que hacer toda una reingeniería en salud y toda una revisión, porque ahí la Secretaría de Salud hay mucha cosa, mucha tela que cortar, como se dice. Para mí, salud y educación. Vamos a ver, mis compañeros analistas, qué dicen de las prioridades de estos próximos 4 años. Filadelfo. Bueno, yo te iba... Bueno, y dándole continuidad a este debate que tenemos con Dilcia, ahí está, educación. El presidente está ¿qué es lo que nos está diciendo? Bueno, si los políticos no son capaces de atender los problemas de la sociedad, de la gente, esto deriva en una crisis política. Nosotros, sobre todo en educación, es interesante porque desde el gobierno de Porfirio Lobo se logró lo que en el discurso oficial es la gobernabilidad. Se terminó con la huelga, se logró la meta de los 200 días de clase, pero todos estamos conscientes de que eso sirve de muy poco. Así es. Hay otras cosas de fondo. Y es interesante. Que es importante, Filadelfia, es importante. Por supuesto que sí. Pero no nos podemos yo lo que quiero llegar es a este tema. Mira, como el Partido Nacional, porque el actual ministro de Educación, hace días que está vinculado al tema de educación y hace días que se mencionaba como Marcial Solís como primer ministro, y el presidente ahora en una algunos jugada, dicen por fin se le cumplió el deseo. Sí, por fin, pero porque él ha sido vocero de esta propuesta. Y de hecho lo tenían en una comisión presidencial que estaba de educación, ahí y ha venido, estuvo vinculado a la ley fundamental. Sí, y entonces me parece interesante esto, ¿verdad? Que ahora el Partido Nacional exponga cuál es su propuesta sobre educación y salud. Mire, en el tema de educación yo creo que tiene que haber un análisis de qué se requiere como país, qué puestos son los que tenemos que cubrir y en base a eso diseñar un programa de educación. No podemos seguir preparando jóvenes que no necesitan. Ya se presentó la propuesta para los próximos 10 años. Sí. Ya está hecha. No, me gustaría ver el diseño. Vamos a conseguirla la para propuesta, otros programas. El diseño. ¿Por qué? Porque al final, por ejemplo, siguen preparando lo mismo. O sea, siguen saliendo, ahorita creo que se llaman diferentes las carreras, pero no existen esos espacios. Una persona que yo le estaba consiguiendo hoy una referencia para que fuera a aplicar un trabajo, se acaba de graduar de una de las universidades de Ingeniería en Finanzas, algo así, y tiene 2 años, no hay trabajo. Y yo, ¿usted quién le dijo que estudiara eso? No, claro, tiene que haber compatibilidad entre el mercado laboral, entre la reforma, entre la oferta laboral educativo y el sistema educativo. Pero no podemos hacer planes si no cubrimos. Entonces es ahí donde una cosa que tiene que trabajar muy bien el gobierno y en los dos temas, porque en estos dos sectores ha habido muchas huelgas y todo, ahí es el tema de la gobernabilidad. ¿Cómo lograr consensos con el gremio magisterial, con los sindicatos de salud para poder implementar esta política? Muy bien, estamos en el programa Los Analistas, es nuestro debut aquí en CITV. Estamos con la ingeniera Dilcia Galo, Filadelfo Martínez y quien les habla Edgardo Rodríguez. Vamos a estar todos los domingos a las 9 de la noche con repetición el lunes a las 7 de la mañana en CITV. Vamos a marcar una pausa. No nos cambien, enseguida regresamos. Todos los sábados, Golden Times. A partir de las 7 de la noche, y si se lo pierde el sábado, lo puede ver el domingo a las 2 de la tarde. Y lo puede ver por CITV. No se les olvide, lo mejor de los clásicos de los 60s y los 70s. La música con historia, la historia de la música. Con Don Beto Andino y el Chaca Alvarado. No se lo va a perder cada sábado a las 7, el domingo a las 2 de la tarde, aquí por CITV. Busquen CITV en toda muy buena compañía de cable. Golden Time. Música con historia. La historia de la música. Con tu opinión y mi opinión, empoderándote, participando y aportando. La esperanza de un mañana y tus sueños lograrás. Con tu opinión y mi opinión podamos juntos construir. Solo en CITV. Solo en CITV. Hagamos patria.
Gracias por continuar en sintonía de CITV y de este nuevo espacio de análisis de comentarios. Los especialistas en analizar el quehacer nacional. Bien, estamos ya en la recta final, solo nos ha quedado un último tema rapidito y es sobre ciertos mensajes conciliatorios. ¿Cómo interpretar esto? El presidente Hernández ya mandó al Congreso reformas a la ley de secretos, ya dijo que el 1.5% de impuestos sobre la renta aplicada a los empresarios, que ha generado tanta fricción con los empresarios, está abierto para derogarlo, aunque no quizás en este año porque ya está metido dentro del presupuesto. También se ve cierto ambiente para, bueno, ya el Ministerio Público envió a la Corte Suprema un documento pues para declarar inconstitucional este asunto de las reformas a la ley del presupuesto aprobado por el Congreso Nacional en las últimas sesiones. Estas señales que de una u otra manera bajan tensión porque son temas muy demandados especialmente por la oposición, el 1.5% por los empresarios, la ley de secretos por ONGs, incluso cooperación internacional, sociedad civil, oposición. Vemos señales de querer, digamos, retroceder o anular ciertas leyes, decretos que han generado polémica y han sido algunos francamente mal aprobados, como esta adefesio, como le llamo yo, de la ley de cambios a la ley del presupuesto. Dilcia, ¿cómo interpretar estas señales de anular estas cosas, reformarlas, estas leyes que han sido tan demandadas? Bueno, en la parte del sector empresarial el 1.5 realmente ha venido a impactar porque recursos que se utilizaban para invertir, o lógico, al invertir se genera más empleo, no se ha... Al hacer el análisis, ya dijo la ministra Rocío Tábara que eso va a ser aplicable hasta el otro año, porque en el presupuesto de este año está incluido ya eso entre 1.300, 1.500 millones, ¿verdad? Entonces eso va a ser posible, imagino que van a empezar los análisis ahorita, pero queremos ver que realmente, porque ellos tienen que cubrir ese dinero, Edgardo. Sí. O sea, no es que... O sea, el Estado tiene que cubrir. Si elimina el 1.5, tiene que ver cómo llena ese hueco. Exactamente, porque la transparencia, al implementar el nuevo sistema de facturación, hubo transparencia. Los empresarios, Dilcia, muchos son evasores del fisco, especialmente los grandes. Es decir, ¿cómo es que les tienen que aprobar estas medidas coercitivas porque no pagan? O sea, no sé, aquí a mí es algo que a mí me puede. Yo vi con simpatía el 1.5%. Yo tengo que decir, yo pago mis impuestos religiosamente. Por eso yo demando de toda la población pagar religiosamente los impuestos. Entonces, Edgardo, se debería aplicar la penalización a las empresas que lo hacen, porque el nuevo sistema de facturación no te permite hacer esas cosas. Y si las permite, entonces tiene problemas el sistema. Pero no pueden afectar a todos los empresarios por unos cuantos. O sea, por unos cuantos pusieron una medida que los afecta a todos. Exactamente. No José Filadelfo, estas medidas, retroceder, reformar la ley de secretos, el 1.5% a los empresarios, ya la petición a la Corte de que se declaren inconstitucionales esas reformas al presupuesto de la República, que le abrió las puertas ahí a la impunidad. ¿Qué lectura le damos a estas También acciones? Se está hablando del voto electrónico, se está hablando ya de iniciativas. Yo... y aquí probablemente más de algún televidente va a decir, bueno, con estos nunca se queda bien. Pero estos sin duda son los temas, aunque Dilcia no quiera coincidir conmigo, que generan parte de la crisis que tenemos ahora. Pero el hecho de que el gobierno se anticipe a ese diálogo y entonces lo haga, digamos, a su medida, no deja de tener riesgos, porque todas son medidas que se tomaron, todas son medidas que generan polémica, y para mí es importante que en la solución a estos conflictos por esas medidas haya consenso entre todas las fuerzas. En el caso del 1.5%, porque yo he escuchado que no solo es eliminarlo, sino ver de qué manera es que tiene una mejor aplicación. Pero, por ejemplo, con la reforma esta a la ley de secretos, preguntémonos si responde a la demanda que se ha venido haciendo en los últimos 2 o 3 años, ¿verdad? De esta ley que también
es una ley que al final de cuentas es antidemocrática. Claro, porque yo quiero saber, pero un punto, antes del tazón de seguridad, ¿dónde estaba la oposición el 18 de enero? No, eso sí es grave. O sea, es que es lo que yo no entiendo de la oposición. ¿A quién cuida la oposición? Sus intereses, porque cuando no les conviene que les meten los decretos, ellos no los leen, no tuvieron tiempo, nosotros no los mandamos a pitar, nosotros no los mandamos a hacer relajo, tienen que trabajar, y trabajar significa analizar. Ahorita le echan la culpa toda al gobierno, le echan toda la culpa al gobierno, ¿y ellos dónde estaban? Porque por eso, claro, por eso se habla de un protegiendo... pacto de la impunidad, No, porque hay una exactamente. crisis política, pero en algunos temas no hay Y el tazón de controversia. seguridad, yo sí estoy de acuerdo, Edgardo, a mí me metieron a mi carro y me asaltaron. ¿Dónde está? Dar cuenta, o sea, rendir cuenta en Queremos qué se saber está en qué se está gastando ese gastando, dinero. exactamente. Pero fíjense que yo lo veo y lo insinuaba un poco Filadelfia, un poco como que el presidente se está adelantando a ciertos temas para la agenda del diálogo, como limpiando un poco el camino, yo siento un poco, Sí. ¿verdad? Como ablandando un poco el escenario nacional, y tiene razón, o sea, estos son temas que han despertado mucho rechazo de la ciudadanía, tenemos que decirlo. Pero hay que saberlo manejar. No, claro, totalmente, totalmente, pero él va como dicen, jugando con pelota adelantada, ¿no? A posibles escenarios que se vayan a presentar en ese diálogo, que aunque dice que debe ser solo político electoral, pero hay otros sectores que dicen, sí, debe ser político electoral, pero también en otras áreas como esta. No, pero ya que como estamos. empresaria sí está de acuerdo en que le quiten Que le quiten el 1.5. ¿verdad? Por supuesto. Ah, bueno. Sí. No, pero es que ustedes me dicen que el relajo es por toda la situación social. No es cierto, es por las elecciones. Si no, tuviéramos marchas desde hace tiempo, ¿cierto o no? La marcha de los indignados hubo. Ajá, ¿y en qué pararon? Es más, ¿cómo será la situación que no llegaron ni a diputados? ¿A dónde están los seguidores que tenían? Es que no ¿Qué era por se hicieron? para ser No, diputados no, no. que encabezaron la Ellos marcha. Se creían equivocaron que eran ellos. líderes, se Ese es un equivocaron. fenómeno, el de la marcha de las antorchas. En algún momento vamos a tener que analizar eso, como ese movimiento social que tenía mucha fuerza, mucho ímpetu, mucha razón de ser, terminó diluyéndose con la entrada de algunos políticos a ese movimiento. Así es. Muy bien, el tiempo es el mayor enemigo en los medios de comunicación. 30 segundos a la dama para que se despida, Dilcia Galo. 30 segundos con este primer programa de los analistas. Les agradecemos, los esperamos el próximo domingo, esperamos que les guste y gracias pues por sintonizarnos. José Filadelfo Martínez. Lo de entrada, ha sido un placer debatir con ustedes y ojalá el programa tenga esa característica. Mucho debate y mucho aporte a la necesidad de la sociedad hondureña de análisis profundo y serio. Muchas gracias a los analistas. Yo soy Edgardo Rodríguez. Los invitamos todos los domingos a las 9 en punto aquí en CITV. Repetición el lunes a las 7 de la mañana. Vamos a estar en esta misma dinámica. Esperamos sus comentarios, sus reacciones en los programas venideros. Muchas gracias por su sintonía. Continúen en sintonía de la programación de CITV.